Bueno, muchachos, buenas tardes. Vamos a trabajar hoy, bueno, vamos a hablar de lo siguiente. Primero, el tiempo que nos queda pues, de clase. Entonces, realmente nos quedan pues, muy poquito tiempo. Hoy estamos a 22. La próxima clase sería el viernes 26. Ahí tenemos 3 horas. Después viene el 29 de noviembre y el 3 de diciembre. Después, es decir, ya en clases van la clase de hoy, es decir, van 4 clases y se finalizarían, bueno, tendríamos clase el 6 de diciembre y el 10 de diciembre y ahí ya se termina todo. Entonces, el 10 de diciembre estamos, pues para esa fecha del 10 de diciembre estamos en la semana 16. En esa semana 16 necesitamos hacer el examen 3, que es de ciclo for y ciclo while. Y también ustedes tienen que terminar o hacer los certificados de MATLAB, los OnRAM, que son esos cursos cortos de MATLAB y que representan un 10% en la nota definitiva. Entonces, para que lo tengan presente. Plazo hasta el 10 de diciembre. Ya de ahí en adelante ya no califico nada de si me envían trabajos o lo que sea. Es más, hasta el 10 de diciembre está también la parte de todos los ejercicios de programación, de todos los ejercicios que ustedes deben poner en el Google Drive. Entonces, solamente nos quedan 3 semanas. Bueno, 2 semanas, esta semana y 2 más. Y contando que el 10 de diciembre vamos a hacer, ya ahí no hay plazo de nada más, ahí se acaba el semestre. Entonces el 10 de diciembre hacemos el examen el tercer examen de programación, el de ciclo for y ciclo while. Voy a escribirles acá en el chat. Entonces, para el 10 de diciembre, entonces tendremos examen 3, que es for y while. También para el 3 de diciembre, entonces ahí sí, hasta el 3 de diciembre, hasta el 3, no, hasta el 10. Pero yo miro bien. Sí, hasta el 10 de diciembre. Entonces, esa es la entrega de certificados OnRAM de MATLAB y la entrega de todos los ejercicios de programación. Ahí ya no tenemos más tiempo de nada, ya es la semana 16, ahí se acaban las semanas de clase, ahí sí ya no hay forma de aplazar y aplazar y aplazar, ya pum, ahí. Entonces, semana 16 va hasta el 10 de diciembre. Para ese, como les decía, para ese 10 de diciembre tenemos 3 actividades importantes. La primera, el examen de for y while, ese es el examen 3. La segunda, ponerse al día con los certificados de MATLAB, los OnRAM, los cursos que ustedes deben hacer, que eso representa un 10% de la nota final o de la nota definitiva, y subir todos los ejercicios de programación. Bueno, eso en cuanto a esa fecha. 10 de diciembre, ya no hay nada más que hacer. Bueno, vamos a hablar también entonces aquí ya tengo esta parte del calendario. Vamos a abrir por acá la página web. Por acá, Bueno, en la página de programación pues están los lenguajes que nosotros vamos a utilizar. Entonces, en cuanto a lenguajes están
¿Por qué está así tan feo? Bueno. En cuanto a lenguajes están MATLAB, que ese ha sido nuestro lenguaje principal este semestre. También está el lenguaje C, C++, ese es el que yo tenía como lenguaje secundario, pero con los cambios del comité curricular, pues ya ingresamos con Python. Entonces, de Python, vamos a empezar por acá. Me falta subir el resto de las presentaciones, pero si yo hago clic aquí en Python, entonces está acá la presentación 2, que es Introducción a Python. Entonces, para esta semana, o ya para el viernes, vamos a arrancar con Python. Hoy tendremos la última clase de MATLAB, de for y de while, y ya empezaremos con Python. Y para Python, entonces necesitamos lo siguiente. Entonces, bájense por favor este documento de PDF, para que lo vayan teniendo en cuenta. Igual tengo que actualizar ahí las otras presentaciones. Pero por ahora la introducción. Entonces, vamos a abrirlo acá en PDF. El primer capítulo, entonces, de Python es el capítulo de introducción. De aquí, nosotros, o necesito de parte de ustedes, que empiecen a bajar los siguientes programas. O primero hablemos de este lenguaje Python. Esta va a ser una descripción rápida, es como la entrada para que ustedes esta semana empiecen a descargar los programas para trabajar con Python. Y el viernes sí, vamos a trabajar 100% con Python. Entonces, voy a explicar inicialmente esta parte de Python y va a ser una parte conceptual, indicaremos los lenguajes que se necesitan y ya el viernes Python. Y ahora ya sigo con MATLAB para finalizar for y while. Entonces, vamos a hacer una lectura de este documento de introducción. Entonces, Python es un lenguaje de programación de propósito general, así como lo es lenguaje C. Está orientado a objetos, es uno de los paradigmas de programación, es el de orientado a objetos, y pues tiene muchos campos de aplicación, desde desarrollar aplicaciones para entornos web, o para usuario final, o para trabajar con microcontroladores. Háblese de un Raspberry Pi, bueno, hay otros microcontroladores que utilizan Python. Es el lenguaje de moda hoy en día y en el índice TIOP ya nos muestran que Python ya ocupa el primer puesto y bajó del primer puesto al lenguaje C. Bueno, se caracteriza porque tiene muchas funciones incorporadas y son funciones... aló, ¿me escuchan, muchachos? Ok, gracias. Sí, profe. Tengo un problemita aquí técnico. Bueno, dispone de muchas funciones para distintos tipos de aplicaciones. Entonces, ya sea que vayamos a trabajar con strings, con números, con archivos. Y también se pueden importar librerías de otros programas para temas específicos. Una de las grandes ventajas de Python es que es totalmente gratuito. Este cosito no me resaltó bien. Un momentico, porfa. Yo resuelvo acá esto porque no resalta. Se quedó ahí pegado. Ya, listo. Entonces, Python es gratuito. Esa es una de las grandes ventajas. Es un lenguaje moderno, actualizado, es gratuito y también es tan gratuito que está para propósitos empresariales, pues también se puede utilizar libremente. Python está en desarrollo constante, está en pleno desarrollo, se está actualizando y permite realizar
todo tipo de programas para ejecutar en cualquier máquina. Entonces, es un lenguaje que llama muchísimo la atención. Aquí vemos, por ejemplo, una imagen de una de las estructuras de control. Ahí vemos un ciclo while. Entonces, en esa imagen nosotros vemos que las estructuras de control que nosotros hemos utilizado son totalmente válidas. Lo que nosotros hemos aprendido de MATLAB sigue siendo válido en cualquiera de los otros lenguajes de programación. Entonces, por acá está una estructura while, una estructura if, un else if. Entonces, lo que hemos visto no se pierde, no desaparece. Es simplemente acostumbrarnos al nuevo entorno. Bueno, Python trabaja con lo que se llaman entornos de desarrollo, también llamados IDEs, y en los cuales se utiliza el intérprete de Python. Python es un lenguaje que, por ejemplo, un lenguaje interpretado es lo que nosotros hemos estado trabajando con MATLAB. Una variable tiene 4 o 5 parámetros que la definen, que la clasifican, como por ejemplo el tipo de dato, la posición de memoria, ¿cuáles eran las otras propiedades? Son como 4 o 5 propiedades en algún momento, hace mucho tiempo. Y en el caso de MATLAB, nosotros solamente nos tenemos que preocupar como por dos. Una, el nombre que nosotros vamos a utilizar para la variable. Y dos, el dato que queremos guardar ahí. Si nosotros en el mismo código, en una variable, digamos tenemos la variable Pepito, y en una línea Pepito guarda una letra, y más abajo vuelvo y utilizo Pepito, y ya guardo un vector de números flotantes, y más abajo guardo un número booleano, entonces en la misma variable Pepito, MATLAB hace se acomoda internamente para almacenar esas variables y manejar los tipos de datos que serían dinámicos en ese caso. Ese es un lenguaje interpretado. Python es del mismo tipo. Python también, yo puedo utilizar una variable, puede ser Pepito, y en el mismo código, en el mismo script, yo puedo almacenar en la misma variable Pepito cualquier tipo de dato. MATLAB, y en este caso Python interpreta, ajusta esa variable al tipo de dato que se necesita, ya sea entero, flotante, carácter, un string, un arreglo, una celda, etc. Y lo adapta. Otros lenguajes, como en el caso del lenguaje C, esos no utilizan no son de esta estructura que son los lenguajes interpretados, sino que son lenguajes compilados, diferentes. Y si uno utiliza una variable, por decir algo Pepito, esa variable casi siempre, en todos los casos, tiene que mantenerla en el mismo tipo. Uno tiene que decirle, vea, voy a crear una variable que se llame Pepito, que va a ser de números flotantes, y así el compilador va a recibir esa información y le va a asignar una memoria a esa variable. Si yo después trato de cambiar esa variable y meter otro tipo de datos, ya empiezo a tener conflicto. Una de las ventajas de los otros lenguajes, como el lenguaje C, es la velocidad. Entonces yo creo una variable y casi que se mantiene fija esa variable. Y cuando yo ejecuto el programa y después ya él queda pues el ejecutable, el programa es muy rápido. En un lenguaje interpretado, la velocidad no es su fuerte, porque él tiene como que cada vez tiene que interpretar las variables. Y eso hace que se vuelva más lento, más pesado. Esta es pues como una clasificación entre lenguajes interpretados y lenguajes compilados. Entonces, Python y MATLAB están como al mismo nivel que son los lenguajes interpretados. Y también podemos decir que un lenguaje interpretado se asemeja más a nuestro propio lenguaje, o más bien al lenguaje inglés, al idioma inglés. Entonces, casi como escribir en inglés. Ese es pues un lenguaje interpretado. Bueno. De acá, entonces, vamos a hablar de los intérpretes.
El intérprete, entonces, es el programa que se encarga, que es en donde nosotros vamos a escribir nuestro código y el intérprete convierte eso en instrucciones. Instrucciones que va a entender el computador. Entonces, Python, en forma general, él tiene un compilador, en este caso está mostrado esta sería como la terminal de Windows, y dentro de la terminal de Windows, una vez que uno instala Python, pues puede empezar a ejecutar el programa. Ese es como el entorno básico, como el corazón. Pero existen aplicaciones para que nosotros programemos mejor nuestro compilador. Entonces, esas aplicaciones pues traen su blog de notas. Es más, podemos programar directamente en un blog de notas y grabar el archivo con extensión .py. Así como nosotros grabábamos programas en MATLAB con la extensión .m, en Python es con .py. Y vamos a mencionar aquí varios de los compiladores que existen y vamos a definir o a trabajar con uno, que es el que nos recomienda el ingeniero Oscar Gómez. Pues este material lo empezó a modificar el ingeniero Oscar Gómez y vamos a trabajar con ese. Entonces, vamos a mirar acá los distintos scripts, las herramientas que vamos a utilizar. Bueno, aquí se ve en la ventana de un mismo programa en varios compiladores, pero vamos a bajar aquí. Bueno, primero busquemos los compiladores y después volvemos aquí a la parte de los que son a través de la página web. Bueno, aquí en esta ventana se ven varios programas en los cuales podemos nosotros desarrollar código para ejecutar Python. Entonces, está el propio idle de la propia página de Python para trabajar con él, pero este me entrega un programa, digamos, una versión básica para trabajar en la terminal. Tenemos Spider, que yo creo que este es el que vamos a utilizar. Y pues hay más. Está PyCharm, este que se llama Eric, Beam, Atom, Jupyter, que es un editor de notas, Anaconda, PyDev, Tony. Hay varios y pues aquí hay muchos más. Aquí solamente como una muestra. Vamos a mirar entonces acá el que nos recomiendan. Ah, no, yo dije que se recomendaba Spider. No. Lo que nos dice el ingeniero Oscar Gómez es Anaconda. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad de instalar Anaconda en su computador, es lo que necesito que empiecen a trabajar esta semana con la instalación de Anaconda. Ahorita miramos. Y si no, pues podemos trabajar también por la página web. Entonces, nosotros vamos a empezar con Anaconda. La ventaja de este entorno de desarrollo es que trae pues, los paquetes necesarios para trabajar con Python. Este pues es el entorno como se ve de Anaconda. Ventajas es que es abierto, open source, es fácil de instalar, incluye los paquetes y las librerías más importantes. Perdón, más importantes. Entonces, vamos a trabajar con Anaconda. Si no les queda fácil instalar Anaconda, entonces pues podemos utilizar como segunda opción Spider. Y si tampoco les queda fácil trabajar con Spider, pues ya trabajaremos con la página web. Es simplemente, en página web pues vamos a encontrar muchos programas para trabajar Python y hacer nuestros códigos en la página web. En este caso es simplemente buscar en Google buscar Python Online y ya, ahí nos va a mostrar un editor o muchos editores y ya empezaremos a trabajar con esos editores para hacer nuestros programas desde los navegadores. Aquí el ingeniero Oscar Gómez nos muestra uno de ellos que se llama Programmis
Y bueno, ahí se ve pues que uno programa en .py y le da el botón de correr y por acá veremos el resultado en la terminal. Bueno, ese pues es una de ellas. Vamos a mirar acá entonces estas dos opciones, Anaconda y Spider. Entonces yo pongo acá el navegador, Google. Bueno, digamos que yo empiezo con la primera, que nos dice el ingeniero Oscar, Anaconda. Es la primerita, anaconda.com. Y bueno, de acá está entonces la opción. ¿Qué se me hizo? Ah, bueno, de aquí se descargaría la versión individual. Dice versión Open Source Distribution, distribución de software abierto. Y, y nada, sería esto. Entonces, ¿qué me dice? Está la opción de descargar, verificar pues el sistema operativo que vayamos a utilizar. Ya descargar para Windows. Tiene el Python 3.9, en este caso es el de 64 bits y 510 megas. Y ya está, descargar y darle correr. Ese sería el principal, el que vamos a utilizar. Pues el entorno de desarrollo. Realmente hay muchos entornos. Entonces, ensayamos como punto de partida con este. Si no, entonces ensayamos Spider. Entonces, permítanme, yo busco acá en Google. Bueno, y busquemos Spider Python. Ahí está, Spider Python. Es otro IDE de sistema abierto. Y bueno, ahí se ve pues el fondo de pantalla, la imagen y bueno, las cosas que se pueden hacer con él. Y la opción de download. Download. De por acá download, entonces pues está la opción de, en este caso, descargar para Windows. Pues para este caso. Entonces, durante esta semana necesito que se bajen uno de estos entornos de desarrollo, ya sea Anaconda o Spider. Son pues dos de los más utilizados. Igual no son los únicos, hay muchos más, pero necesito que los empiecen a tener en su computadora, a cacharrear, a probar, a ensayar, y ya con eso pues empezamos a trabajar desde el viernes. Bueno, volvamos por acá. PDF. Y bueno, como les decía, pues aquí hay varios editores, pero pues no voy a profundizar en ellos por ahora. Esto pues ya lo veremos desde el viernes. Vamos a pasar ahora a los ejercicios de for y de while. Cerremos acá, esto ya no lo necesito. Ahí pues ya les envié el mensaje que vamos a empezar con Python y que necesitamos el entorno de desarrollo, que preferiblemente es mejor pues que si lo pueden instalar en su computador. Y si no, pues también podemos utilizar la versiones online. Bueno, listo, volvamos a MATLAB y ejercicios. Estamos con ejercicio for, presentación for y hagamos ejercicios.
Bueno, pues por acá ejercicios que ya estábamos desarrollando hacía días, ejercicios. Por acá pues podemos generar, pues utilizar el ciclo for para generar algún tipo de figurita. Pero bueno, estas figuritas, bueno, ahí está el código. Pero yo quiero mostrar por aquí, yo creo que con ustedes no he hablado de estos otros ejercicios, y es que podemos utilizar ciclos for dentro de for, o while dentro de while, o for dentro de while, o while dentro de for, es decir, estructuras repetitivas anidadas para trabajar con el tema de matrices. Entonces aquí hay unos ejemplos para trabajar con matrices, matrices, matrices es for dentro de for, es más, aquí tenemos una instrucción if dentro de un for, dentro de un for. Ahí ya vamos combinando todo lo que hemos visto durante el semestre. Todas las estructuras de control se pueden anidar, se pueden poner una dentro de otra y dentro de otra. Acá tenemos la serie de Taylor, un ejercicio con serie de Taylor. Esto se ve en Matemáticas 2, en la matemática que es la que trae las integrales. Después de integrales, entonces se ven series de Taylor. Pues esa es una teoría matemática y que en la práctica pues nosotros la utilizamos mucho, sobre todo para el desarrollo, para cálculos iterativos. Entonces, acá, en este ejemplo, estamos representando, estamos haciendo la gráfica de la función seno de dos formas. Forma 1, entonces la forma tradicional, y igual seno de x, donde x es un vector. Y la segunda forma es un ciclo, una serie de Taylor. Entonces, aquí tenemos una sumatoria. Esa sumatoria se puede hacer con un ciclo, ya sea con un ciclo for o un ciclo while. Entonces, él va a repetir algo. Lo que yo quiero repetir en este caso es este bloque de instrucciones. Esto es lo que necesito que repita mi código. Y lo vamos a hacer con una variable de control n que va desde 0 hasta un valor muy grande. Y bueno, en Matemáticas 2 a ustedes les enseñan o les enseñarán todo el proceso para obtener la serie, cada una de las series, y cómo obtener en este caso la serie del seno. Y nosotros vamos a hacer esa representación de esa función seno con las dos, una función plot seno de x, y una función plot graficando esa sumatoria. Eso es pues para mostrar que la serie de Taylor equivale a la función original, la función periódica, para este caso una función seno. Bueno, acá está pues el ejemplo, y por acá pues están los ejercicios. Entonces vamos a resolver por aquí uno de estos. Apenas hay dos. Hay muñequitos. Bueno, entonces quiero concentrarme hoy en un ejercicio de matrices y uno de las series de Taylor. Vamos a hacer, por decir algo, el ejercicio 10 y la del seno hiperbólico, o la del coseno, cualquiera de ellas. Entonces, vamos a MATLAB. ¿Cómo vamos? ¿Se escucha? ¿Todavía se escucha? Sí, profe. Vale, perfecto. Bueno, nombre, código, programación, grupo 3, y hoy estamos a 22/11/2021. Ejercicio 10.
Bueno, presentación 6. Ejercicio 10. Página 32. Bueno, vamos a darle grabar. Presentación 6. Ejercicio 10. Página 32. Y haremos while. Solución con el ciclo while. Pongamos aquí comentarios. Y esto lo ponemos en variables. Digamos que esta es R1. Este es R2. Este es R3. Pongamos muñequitos. Bueno, pongamos esto acá. Pongamos un R4. Pongamos esto así. Algún muñequito. Bueno, clear no puede ir ahí, tiene que venir antes. Vamos con un clear. CLC. Y del ejercicio 10, graficar la función coseno y la función seno hiperbólico con las series de Taylor. Bueno, entonces, pongamos estos mensajes. Display, R1. Vamos a darle a copiar a esto. Bueno, ya lo pegué ahí. R1, R2, R3, R4, R5. Ah, no tengo R5. Listo, ahí va corriendo. Y vamos a hacerlo con while. Bueno, el ejercicio dice resolver una función trigonométrica y la serie de Taylor. Entonces, ¿qué hacer? Función coseno y su serie hiperbólica. Función seno hiperbólico y su serie de Taylor. Son 4 funciones a representar. Yo les voy a dejar de tarea las 2 primeras, las del coseno normal y serie de Taylor. Entonces, tarea. Graficar función coseno. Graficar función, graficar la serie de Taylor para el coseno. Esa es tarea para ustedes. Yo voy a hacer la otra parte, la del seno hiperbólico. Seno hiperbólico. Entonces, para hacer eso, ¿qué dice el ejercicio? Graficar la función coseno y la función seno hiperbólico. Esa es la que yo voy a hacer. Y sus respectivas series de Taylor. Entonces, el usuario debe ingresar
El vector de inicio. Entonces, el vector lo creamos con el esquema de inicio, incremento y fin. Y el límite superior de la serie de Taylor. Entonces, el usuario va a ingresar 4 datos. Entonces, pidámosle al usuario 4 datos. Display, digamos que gráficas de la función, ¿cuál es esta? Seno hiperbólico. Y pidamos datos para el usuario. Entonces, una primera variable en la cual el usuario me dirá el valor inicial, input, ingrese el valor inicial del vector. Esto mismo lo vamos a pedir para el incremento y para el valor final. Entonces ingrese el incremento, en este caso será el incremento, y ingrese el incremento, el valor final. En la última parte, lo voy a llamar n, input, ingrese el límite superior de la serie de Taylor. Y aclaremos acá que mientras más grande, mejor. ¿Por qué mientras más grande, mejor? Entonces volvamos aquí. En las sumatorias, una sumatoria en programación, una sumatoria como esta de acá o esta otra de acá, una sumatoria es esencialmente un ciclo. En programación, una sumatoria o una productoria es un ciclo. Y el ciclo lo podemos hacer con for o con while. El límite superior de las dos sumatorias, la del coseno y la del seno hiperbólico, va hasta infinito. Va desde un n valiendo 0, n es la variable de control para el ciclo, n valiendo 0, y va hasta un n infinito, es decir, un n muy grande. Por eso la aclaración, mientras más grande sea n, mejor. Ese va a ser pues el límite superior de esa variable de control. Mientras más grande sea, mejor. Es más, no la voy a llamar n, porque miren que n va a variar desde 0 hasta infinito. Es decir, en las iteraciones comenzará n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3. Entonces, va a llegar hasta un límite superior. La voy a llamar ls. La voy a cambiar. No lo voy a dejar L, sino L. Límite superior de Taylor. Es más, LST. Límite superior de Taylor. Bueno. Volvamos a nuestro código. Perdón, al documento en PDF. El ejercicio dice, graficar la función coseno, esa es tarea de ustedes, y la función seno hiperbólico, esa es la que yo voy a hacer ahorita, con sus respectivas series de Taylor. El usuario debe ingresar el vector X, inicio, incremento, fin, y el límite superior de la serie. Entonces, vamos a hacer la primera gráfica, la de el seno hiperbólico, y la vamos a comparar con la serie de Taylor. Entonces, aquí que tenemos, a la izquierda es la función, y a la derecha la serie de Taylor.
y vamos a comparar esas dos funciones. Entonces, la primera que vamos a hacer es la función seno hiperbólico. Entonces, para eso necesitamos el vector X. Y ya está. Entonces, volvamos por aquí, volvamos a MATLAB. Formemos el vector. Entonces, X es igual a inicio, que sería A, 2 puntos, incremento, que sería B, 2 puntos, y el valor final, que sería C. Ese es el vector. Con eso graficamos una función Y. Profe, Llamémosla, ¿sí? no está compartiendo la pantalla. Ok, gracias. Listo, entonces vuelvo a empezar. Entonces cambiamos el límite superior de Taylor, es LST, generamos el vector X, entonces el vector va a ser inicio, que es A, incremento, que es B, y C, que es el valor final. Y tendremos acá una función Y, una primera función Y, en la cual evaluamos el seno hiperbólico de X. Y como queremos comparar las gráficas, graficamos X, Y1. Esa es la primera parte del ejercicio. Pongámoslo a correr, esperemos a ver qué sale. Dice valores iniciales, entonces escribamos un vector que vaya desde, a ver, desde -2, incremento de punto 1 en punto 1, valor final de, pongámosle 3, a ver qué sale. Límite superior de Taylor, pongámosle un 100, más o menos ahí como referente. Esperemos ahí un momentico, a ver cómo funciona el código y a ver qué errores salen. Una función seno hiperbólico o coseno hiperbólico, o más bien, una función coseno hiperbólico es una función que tiene una forma, parece una parábola. La del seno hiperbólica es una función como con asíntota. Es decir, esta es nuestra función, seno hiperbólico. Busquémosla en Google, a ver qué sale, seno hiperbólico, para tener una idea de si lo que estamos graficando, si es adecuado o no. Bueno, entonces, seno hiperbólico, bueno, acá vemos la definición en Wikipedia, y pues aquí podemos ver un poco su figura. Listo. Esa es la función seno hiperbólico. Y la que nosotros estamos obteniendo, por aquí, y en MATLAB, entonces sí estamos obteniendo una figura parecida a la que se veía en Wikipedia. Entonces yo creo que está bien. Esta figura lo podemos mejorar con ejes, pues con títulos ejes, un ancho de línea más grueso, una cuadrícula. Entonces vamos a mejorarle como la visualización a esta imagen. Entonces, en el plot usemos un ancho de línea más grueso. Démosle una propiedad line white. Pongámosle, ensañemos con 2. Y si todavía queda muy pequeñita, entonces la ponemos a un line white de 3 o algo así. Pongámosle títulos para el eje X. Para el eje Y. Activemos la cuadrícula. Activemos un título. Ahorita voy a mirar ya. Sí.
Bueno, pongámosle un título. Bueno, un título, digamos, un título, función, función, ¿qué estamos haciendo? Serie de Taylor. No, estamos haciendo seno hiperbólico. Función 1, digamos que se llame seno hiperbólico. Hiperbólico. Listo, hagamos unas pruebas. Valor inicial, pongámoslo más pequeñito. Desde menos x, desde menos 5, incremento de punto 1, punto 1, 5 y 100 de Taylor. Y vamos a observar cómo queda esa figura. Listo. Aquí generó una figurita. Díganme por favor si la pueden ver. Sí, probé. Ok, listo. Esa es nuestra serie de Taylor. Ok. Vamos a programarla con el ciclo while. Bueno, entonces, digámoslo aquí. Serie de Taylor para la función seno hiperbólico con el ciclo while. Bueno, entonces vamos a observar acá el documento en PDF. La serie de Taylor es la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito. Y ojo, para la función seno hiperbólico, n va en 0. En otras funciones trigonométricas, n puede tener otro valor inicial. Eso ya depende del proceso de demostración que se ve en Matemáticas 2. En la serie de Taylor va desde 0. Entonces es 1 dividido 2n más 1 factorial. Multiplicado por el vector x elevado a la 2n más 1. Y se aplica para todos los valores de x. Bueno, como la sumatoria en programación es lo mismo que un ciclo for y un ciclo while, para que nosotros podamos reconstruir el vector que representa la función seno, tenemos que utilizar un acumulador. Esta sumatoria básicamente me dice que vamos a utilizar un acumulador. Acumulador para un Y2. Entonces, vamos a graficar un Y2. Nosotros ya tenemos un Y1 igual seno hiperbólico de X. Ahora vamos a obtener una función Y2. Y2 es igual con esta sumatoria. Entonces volvemos acá a MATLAB y vamos a programar pues esa instrucción. Ya no tengo que pedir datos porque n es el dato que le pedimos al usuario. El límite superior, perdón, el LST es el límite superior de Taylor. Entonces, vamos a hacer el acumulador con un while. Un while, vamos a tener una variable de control n, mientras que n sea menor o igual a el límite superior de Taylor. Aquí vamos a hacer una cosa. Vamos a acumular algo. Vamos a acumular una variable y2. Como es un acumulador, entonces y2 igual a y2. Y2 más qué. Entonces observemos la serie de Taylor. Entonces es 1 dividido 2n más 1 factorial. Volvamos aquí a MATLAB. Sería 1 dividido el factorial, la función factorial en MATLAB, pues es simple, factorial ¿de qué? De 2 por n más 1. Ese es nuestro factorial. Entonces es 1 dividido 2n más 1 factorial. Todo multiplicado por el vector x. Entonces, todo, pongámosle
entre paréntesis todo por el vector X. Pero el vector X elevado a un exponente. El exponente es 2n más 1. Tengo que elevar cada elemento del vector a la 2n más 1. Como es un vector, tengo que utilizar el operador punto. Entonces, punto, ahora el simbolito para elevar al exponente, vamos a empezar a buscarlo por acá, ahí apareció, x elevado, ¿qué exponente vamos a ponerle aquí? 2n más 1. Entonces x elevado a la 2 por n más 1. Y este es el acumulador para la serie de Taylor. Estamos programando un ciclo while. Utilizamos la variable n. ¿Por qué? Pues porque la sumatoria tiene la variable n igual a 0. Por eso utilizamos n. Esa será nuestra variable de control. Y tenemos un LST, que es el límite superior de Taylor. De acá, entonces, tenemos lo siguiente. LST es un dato que ingresa el usuario en la línea 27. N tiene que empezar en 0. Todavía no está inicializado. Entonces, n tiene que ser igual a 0. Esta es la variable de control para el while y para la serie Taylor. Perdón. Bueno, lo otro es que para que el ciclo no se quede en un infinito, la variable de control tiene que ir incrementando de 1 en 1. Entonces, n es igual a n más 1 para que se incremente esa variable de control. Este es, entonces, es el mecanismo de salida y es un contador. Bueno, lo otro que hay que agregar es Y2, el acumulador. Y2, entonces se va a empezar a acumular en cada iteración y tiene que tener un valor de arranque, un valor inicial. Como es una suma, ese valor de Y2 tiene que ser 0. Si fuera una productoria, si fuera una multiplicación, el valor de arranque sería un 1. Pero aquí, para que haga la suma, tiene que empezar en 0, un acumulador. Bueno, ahí estamos programando entonces la serie de Taylor, Y2. ¿Qué queremos hacer con Y2? Y2 es el vector equivalente. Entonces vamos a graficar X, Y2. Y hagamos esta gráfica. Bueno, me falta una figura nueva. Figura para que los pueda hacer en forma simultánea. Pues para que hagan las dos gráficas. Entonces, valor inicial, habíamos dicho que de menos 5, valores de punto 1 en punto 1 hasta 5, un valor de 100 para la serie de Taylor, y vamos a comparar las dos gráficas. Y por acá, entonces, tenemos las dos gráficas. Miren que son equivalentes. Esto que hicimos con la función seno hiperbólico, pues también lo podemos hacer con las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, bueno, todas esas otras funciones que existen, cosecante, todas ellas tienen su equivalente en serie de Taylor. Y observen que en este caso, pues es igual. ¿Cómo vamos? Bien, profe. Ok. Bueno, démosle un line white a esta. Ah, no, cambiémosle la propiedad.
Veámosla en color red. Y démosle un line white. Line white de 2. El anterior fue de 2, me parece, fue 3. Line white de 2. Y las etiquetas pues van a ser las mismas. Voy a copiar esto acá, esto acá. Función 2, seno hiperbólico con series de Taylor. Bueno, yo empecé a explicar esto, pero no sé si ya están viendo series de Taylor en Matemáticas 2. No sé si ya lo están viendo ustedes. Por mi parte no, profe. Ok, pero si estás viendo Matemáticas 2. Ah, sí, profe. ¿Ya viste polares? No. Tampoco vieron polares, ahí se acabó esto. ¿Qué están viendo en este momento? ¿Qué están viendo en Matemáticas 2? Ah, sucesiones infinitas. Ah, bueno, de sucesiones sigue series. Y, o sea que ustedes no alcanzan a ver polares, sino que ven sucesiones y series, y de ahí series llegan a series de Taylor. O sea que el próximo tema que van a ver es esto. Con eso finalizan el curso de Matemáticas 2, con series de Taylor. Bueno, aquí tenemos entonces la gráfica de las dos funciones. La primera es la función seno. Miren que tiene pues ese comportamiento. La otra es la equivalente con la serie de Taylor, y pues las dos gráficas nos dieron igualiticas, dieron exactamente iguales. Bueno, ya quedó ahí el código. Entonces, ¿qué dice el ejercicio 10? Graficar la función coseno, la función seno hiperbólico. La función seno hiperbólico ya está, sus respectivas series de Taylor, y ustedes entonces van a hacer esta parte. Esta es la tarea. Esa parte va por parte de ustedes. Bueno, como les decía, esa es la parte de ustedes. Ahí está su serie de Taylor. Y en un ratico les envío el código. Voy a aprovechar también esta parte de ejercicios para hacer algún ejercicio, pero de matrices. Ah, bueno, no, me falta hacerlo por for. Bueno, sí, hagámoslo por for. Terminemos esto con for. Bueno, eso está facilito de hacer. Hagamos esto por while y por for. Solución con ciclo while y con ciclo for. No está difícil. Entonces, por aquí, serie de Taylor con el ciclo while. Eso pues para no abrir otro script. Con el ciclo for. Bueno, entonces con el ciclo for vamos a programar lo mismo. Una sucesión, una serie como estas. Entonces vamos a tener un for con una variable n que va desde 0, incrementos de 1 en 1, y que va a llegar hasta ¿dónde? Hasta el límite superior de Taylor. La variable se llama LST. Esta, límite superior de Taylor. Listo. Démosle un cierre. Vamos a utilizar un acumulador, entonces sería una variable y3. Lo que vamos a acumular aquí adentro es y3. Y3 igual a y3. Y vamos a acumular. ¿Qué vamos a acumular? Pues vamos a buscar aquí la fórmula. Entonces, una sumatoria es un ciclo for o es un ciclo while. Entonces aquí tenemos sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito o hasta un valor muy grande. Entonces tenemos un ciclo for con n igual a 0, incremento de 1 en 1 hasta infinito.
Pero como yo no puedo llegar hasta infinito, pues en programación, pues no me da el tiempo, pues el computador no puede llegar hasta infinito, lo pongo hasta un valor muy grande. ¿Qué se evalúa en la sumatoria? Se evalúa entonces esta fórmula. Es 1 sobre 2n más 1 factorial. Entonces, 1 dividido factorial de 2 por n más 1. Listo, esa es la primera parte. Y luego se multiplica 1 sobre 2n más 1 factorial por el vector x elevado a la 2n más 1. Entonces, por el vector x, punto, porque quiero elevar cada elemento al exponente. Entonces, el exponente es 2n más 1, 2 por n más 1, y ya está. Esa es la serie. Una nueva figura, plot, un XY3. Démosle una propiedad de color M, magenta. Démosle un line white también de 2. Line white de 2. Y el resto es igualitico. Copiemos títulos, títulos para los ejes. Digamos función 3 con ciclo for. Entonces este con for y este otro con while. Hagamos pruebas. Entonces valor inicial, pongamos por acá un menos 5. Incremento de punto 1 en punto 1, valor final de 5. 100 el de Taylor. Y acá tenemos las tres figuritas. Figura 3 con for, figura 2 y figura 1. Y ya está. Entonces miren que pudimos hacer nuestra serie tanto con cualquier ciclo. Miren que no importaba si utilicé ciclo while o ciclo for, la imagen es la misma. Y la original pues es la función seno, pero pues en hiperbólico. Pero pues también podría ser como función trigonométrica cualquiera. Es más, en el ejercicio 10, la tarea es una función trigonométrica normal, la función coseno. Y pues la que yo hice acá fue la hiperbólica. Bueno, dudas, muchachos. Por mi parte, no, profe. Bueno, y el resto de compañeros, ¿alguien ha escrito en el chat por casualidad? No. Bueno, entonces, listo, es un ejercicio con series, sucesiones, es un tema de matemáticas 2. Y bueno, lo traje pues como por mostrar que esas series y sucesiones pues son en realidad ciclos. En programación son ciclos. Bueno, hagamos un ejercicio de matrices. A volvernos por acá, busquemos una matriz y la haremos con for y con while. Listo, por acá hay ejercicios de matrices. Empecemos como con el número, con ese 1, 2, 3, cualquiera de ellos. Entonces, voy a venir acá. Bueno.
Listo, podemos hacer pues varios de estos ejercicios, son pareciditos. El primero, generar una matriz identidad sin utilizar las funciones propias de MATLAB. Luego, generar una matriz cuadrada cuyos elementos de la diagonal son iguales a -9. Tercero, llenar las filas de una matriz teniendo en cuenta la posición, es decir, fila 1 se llena con 1, fila 2 con 2, El número 4 es elementos cuyos elementos sean iguales a la suma de la posición fila más columna, etc. Entonces yo creo que los 4, podemos empezar con los 4 primeros, que son bastante parecidos. Entonces, vamos a compartir aquí pantalla. Ejercicios. Hagamos los 4 primeros que son muy parecidos. 1, 2, 3 y 4. Presentación 6. Y eso está en la página 31. Página 31. Listo. Bueno, y esto pues lo grabamos en variables. Entonces, este será R1. Por acá. Vamos a poner un R2. Este sería el ejercicio 1. Una tercera variable. No, no me marco. Esto en R5. Bueno, este es el ejercicio 2. Este es el ejercicio 3. Y venimos por acá con una R6. Y display R1. R2, 3, 4.
4, 5, 6. Bueno, por acá y pongámosle un clear y CLC. Ok, listo. Entonces, ejercicio 1. Vamos primero con ese. Generar una matriz identidad sin utilizar las funciones propias de MATLAB. ¿A qué se refiere eso? Las funciones propias. Una función propia de MATLAB es la función I, identidad. Entonces, si yo le digo una matriz I de 5, es una matriz cuadrada que tiene 5 filas, 5 columnas. Y todos los elementos de la diagonal principal valen 1. Entonces, una matriz identidad la podemos generar rápidamente con, con esta función, con la función I. Ahora, yo quiero generar la misma matriz identidad, pero utilizando ciclos. Ciclo for, ciclo while. Entonces, primero le vamos a pedir al usuario que nos diga las dimensiones de la matriz cuadrada, que es n. Ingrese una de las dimensiones de la matriz cuadrada. Entonces, nuestra matriz va a ser n, perdón, va a ser una matriz de n filas, n columnas, y utilicemos, para llenar esos datos de la matriz n, utilicemos ciclos. Empecemos con un ciclo while. Un ciclo while. Digamos que tengo una variable de control 1, entonces vamos a hacerlo mientras que K1 sea menor o igual que n. Esto lo cerramos. ¿Qué quiero hacer acá? Yo quiero llenar una matriz nueva. Voy a empezar primero generando un vector. Y después del vector generaré la matriz. Entonces, digamos que tengo una variable, pues cualquier nombre que yo le quiera dar. Ensayemos con el Pepito. Bueno, todavía no pongamos Pepito por acá. Voy a usar indexación y voy a empezar con 1. Esta variable, la de indexación, esta es la variable de control para dos casos. 1, control del ciclo while. Y 2, esa variable K1 tiene dos tareas. 1, control del ciclo while. Y 2, indexación en el arreglo. Entonces, para que no se me vaya a quedar en un ciclo infinito, K1 tiene que incrementarse de 1 en 1. Tiene que tener un contador. K1 más 1. Este es un mecanismo de salida. Como mecanismo de salida se va a poner acá un contador. Listo. Ahí estoy estoy generando la estructura de un ciclo while y lo estoy haciendo de modo tal que no quede en un ciclo infinito. Ahora, ¿qué quiero grabar o qué quiero hacer dentro del ciclo while? Entonces, pues, quiero que se repita una tarea. Entonces, en el ciclo while yo quiero que me grabe una regla. Por ahora es K1. Ese K1 puede tener un valor que yo quiera. Por ahora le estoy poniendo el número 1, simplemente para que veamos ese arreglo. Y display Pepito.
el arreglo. Recuerden que un arreglo es un vector o una matriz. Entonces pongámoslo a correr. Acá están pues todas las opciones. Me pide que ingrese las dimensiones, una de las dimensiones de la matriz cuadrada. Por ahora es solamente un arreglo de una sola fila. Y miren que el arreglo, entonces me lo produjo o lo generó solamente con algunos datos. En este caso con el número 1. Pero aquí ya tenemos entonces nuestro primer arreglo. Ahora, ¿qué es lo que nos dice, qué es lo que nos dice MATLAB? Acá nos muestra una ayuda o una aclaración. La variable Pepito parece que cambia de tamaño en cada iteración del loop, en cada ciclo. Dice, por favor, le sugerimos que defina unas dimensiones para la variable Pepito. Entonces, que lo haga antes del ciclo, para que el proceso sea más rápido. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues yo podría decirle a Pepito, va a ser igual al comienzo una matriz de ceros que tiene una fila, no sé, cuatro columnas. Entonces al comienzo yo podría definir los tamaños del vector Pepito y que empiece con un tamaño definido. Y luego dentro del ciclo vamos cambiando cada uno de estos datos. Entonces esa es una de las sugerencias que nos hacemos para acelerar el código. Pero por ahora, pues eso lo haremos después. Por ahora estamos utilizando un ciclo, en este caso un ciclo while, para trabajar con un arreglo. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Definimos un ciclo while, quiero repetir algo. Para eso tengo que evaluar una condición, entonces mientras que la variable de control sea menor o igual a n. ¿Por qué n? Porque yo le voy a pedir al usuario una matriz de tamaño, o que me genere una matriz de tamaño n por n. N por n porque será una matriz cuadrada, y en esa matriz cuadrada tendré la diagonal principal valiendo 1, y lo que está por fuera de la diagonal principal valiendo 0. Entonces, hicimos una primera prueba. La variable que va a tener esa diagonal principal la llamé Pepito. Entonces, tendré la variable K1, que será la variable de control, pero tiene dos tareas. 1 es la variable de control dentro del while. Esa es la primera tarea, variable de control del ciclo while. Entonces, mientras que K1 sea menor o igual que n. Para eso, entonces, para que sea variable de control dentro del ciclo while, primero K1 tiene que tener un arranque, un valor inicial. Podría ser 0, menos 10, menos 80, 500, lo que uno quiera. Pero en mi caso va a valer 1, porque esa variable la voy a utilizar para la indexación del vector. Y para que no se quede en un ciclo infinito, esa variable tiene que tener un contador. Entonces en cada iteración tiene que ir aumentando. Si me trago el mecanismo de salida, se queda en ciclo infinito. Entonces acá el mecanismo de salida es el contador. Esa es la primera función de la variable K1. Es la variable de control del while. Y la segunda tarea del ciclo while es la indexación en el arreglo. Para hacer la indexación, entonces tengo que tener tengo que tener el arreglo o vector o matriz y entre paréntesis la variable. Esa variable sería K1 y como voy a hacer indexación, tiene que empezar en 1. Bueno, eso era pues para explicar esa parte del arreglo. Ahí simplemente estaba generando un vector y con cualquier número. Ahí lo puse con 1, pues cualquier cosa. Digamos que yo le pongo menos 9, que es como lo que dice uno de los ejercicios. Lo pongo a correr. Ingrese las dimensiones de la matriz cuadrada. No sé, por ahora digamos que 10. Y miren que ya me lo generó todo el arreglo con menos 9. Pero ahí generó solamente una fila. Como es una matriz, tengo que generar más filas para que se sigan llenando. Ahí se llenaron las columnas. Todas cambiaron, todas están en menos 9, menos 9, menos 9, menos 9. Y una fila. Necesito agregar otra fila, otra fila, otra fila, otra fila. Entonces, para eso, para manejar las filas y las columnas, necesito un ciclo. Realmente necesito dos ciclos.
Borremos esto, ya no lo necesito. Y metamos y combinemos ciclo while con for. Metamos un for dentro del while. O también podría ser al revés. Un for que sería el principal y dentro de él un while. Eso ya es como uno lo quiera combinar, como lo necesite. Entonces, vamos a utilizar otro ciclo, en este caso sería un ciclo for, otra variable de control. Como el ciclo for trabaja con vectores, entonces este sería un vector que va desde 1, porque voy a utilizarlo para la indexación, y va a llegar hasta n. Le damos un cierre. ¿Y qué queremos hacer acá? Entonces hagamos aquí otra vez a Pepito y utilicemos esas dos variables de control. Yo podría decir K1,2 o K2,1, como uno lo quiera manejar, y digamos que vale menos 9. Aquí ya tendríamos nuestra matriz. Digamos que nuestra matriz es cuadrada de tamaño 5. Y miren que ya se generó. De la primera fila que teníamos con valor de menos 9, ya tenemos más filas. Menos 9, todas valiendo lo mismo. Menos 9, menos 9, menos 9. ¿Cómo vamos hasta el momento? Bien, profe. Ok, listo. Vamos a poner acá unos 2 puntos. Y vamos a ponerle aquí un renglón nuevo. Backslash n. Bueno. Entonces, el primer ejercicio dice que genere una matriz identidad, listo, solamente la matriz identidad, es decir, diagonal principal igual a 0. Entonces, por aquí ya mostramos que podemos utilizar ciclos para generar esas matrices, que se puede combinar cualquier estructura del ciclo, for o while, o todo for, o combinar for con while con for, como quiera. Ahorita sí vamos a empezar a definir las características de nuestra matriz para que solamente se llene la diagonal principal con el número 1. Entonces, recordemos que con la indexación, digamos con Pepito, yo puedo acceder a los elementos de una matriz, pero yo genero aquí una matriz diferente. Tenemos un Pepito igual a... hagamos algo rápido. Bueno, pongamos aquí datos cualquiera. Bueno, tengo esa matriz y yo necesito acceder a los elementos de esa matriz. Yo puedo acceder contando todos los elementos en la columna, o lo más habitual para nosotros, las personas, es definir la coordenada de la fila y la columna. Si yo necesito, por decir algo, el número 6 está utilizando las coordenadas, utilizando indexación, la coordenada de ese número 6 estaría en la fila 1, columna 2. Si lo necesito, entonces simplemente indico esa coordenada. Fila 1, columna 2, y ya ahí está el dato. Y también puedo utilizar eso para cambiar el dato. Digamos que ese dato vale algún otro valor. Y así cambia pues el vector. Bueno, generemos por aquí, eso puede ser la indexación. Generemos por aquí otro Pepito, perdón, con números, con un Randy. Digamos que van hasta 10 y de 3,3. Bueno, aquí tenemos entonces la matriz Pepito, números aleatorios. ¿Cuál es la diagonal principal? Entonces la estoy resaltando acá.
La diagonal principal se caracteriza porque son los elementos que están en el número de la fila es igual al número de la columna. Es decir, ese 9 está en fila 1, columna 1. El siguiente elemento de la diagonal principal está en fila 2, columna 2. Es decir, el número de la fila es igual al número de la columna. El número 10 está en fila 3, columna 3, posición 3, 3. La diagonal principal, el número de la fila es igual al número de la columna. Entonces, esa característica la utilizo para comparar las dos variables, K1 y K2. Ya vi que yo puedo generar con las variables K1 y K2, se puede utilizar para almacenar datos en filas y columnas. Entonces, si K1 igual a K2, es decir, que tanto las dos variables K, si son iguales, es porque se trata de la diagonal principal. Si son iguales, entonces, ¿qué puedo hacer? Yo puedo decir, vea, Pepito, evaluado en K1, K2, pues lo puedo poner a que valga, que tenga algún valor. Es decir, en este caso, un menos 9. Digamos que vale 5. Y aquí generamos la matriz identidad. Miren que se generó en el 9 menos 9 y única y exclusivamente en la diagonal principal. ¿Qué se tuvo en cuenta acá? Se tuvo en cuenta que el número de la fila y el número de la columna sean iguales. Lo otro que me dice la ayuda de MATLAB es que inicialicemos el vector Pepito, que le demos valores iniciales. Entonces nosotros podemos decir Pepito es igual a ceros de n, n. Esto pues para acelerar los cálculos. Entonces, el ejercicio 1. Generar una matriz identidad sin utilizar las funciones propias de MATLAB. Entonces, si la matriz es identidad, pues este valor es 1. ¿Y qué hemos hecho? Hemos utilizado ciclos dentro de ciclos. Un ciclo while. En el ciclo while, recordemos que se evalúa una condición. Él va a repetir unas tareas mientras que el resultado de la condición sea verdadero. Entonces, él arranca con K1 igual a 1. N es el tamaño de la matriz. Entonces, en este caso, pues va a ser verdadero. Como es verdadero, realiza desde la línea 26 a la 31. Luego se mete a la línea 26 y evalúa un ciclo for. ¿Qué hace el ciclo for? De nuevo, es un vector, va desde 1 hasta n, y empezamos a evaluar otra condición. Si esas dos variables, si K1 es igual a K2, entonces diagonal principal. Si es diagonal principal, aquí la necesitamos con valor de 1. Listo. Pero ¿y qué pasaría si K1 es mayor que K2, K2 es menor que K1? If, ensayemos eso. No, if no, else if K1 es mayor que K2. Entonces yo podría decir Pepito evaluado en K1, K2, pues podría tener algún valor. Digamos que menos 9. Pongámoslo a correr otra vez. Una matriz de 5. Entonces, miren que ya definiendo esa otra relación de los índices, ya estaríamos llenando otro caso. ¿Qué pasa si K1 es mayor que K2? Es decir, si el número de la fila es mayor que el número de la columna. Aquí estaríamos en fila 2, columna 1. Fila 2, columna 1, fila 2,
perdón, fila 3, columna 2. Luego fila 4 es mayor que columna 1. Fila 4 es mayor que columna 2. Fila 4 es mayor que columna 3. En el último caso, fila 5 es mayor que columna 1, fila 5 es mayor que columna 2, fila 5 es mayor que columna 3 y así sucesivamente. Fila es mayor que columna. Entonces, en este caso, estamos hablando de las filas. Entonces, K1 es la variable de control para las filas. K2, la variable de control de columnas. Y nosotros utilizando un if y teniendo en cuenta esa numeración entre K1 y K2 y que esas variables K1 y K2 representan la indexación en las matrices, pues podemos ir cambiando los datos de la matriz. Bueno, pongámoslo en comentario porque no es parte del ejercicio. Bueno, y pues hagamos aquí la prueba. Bueno, estamos haciendo ¿cuál ejercicio? Ejercicio 1, matriz identidad. Entonces pongamos esa información. Display. Ejercicio 1. Identidad. Y por acá hagamos una prueba. Entonces, para recordar las funciones de MATLAB, utilizamos la función I y sería NN, que no se nos olviden las funciones de MATLAB. Y hagamos aquí datos. Ingresen. Ve, ¿por qué no me salió? Ingreso una de las dimensiones. Creo que tengo como un error en los mensajes. Ejercicio 1, 2, 3, ejercicio 4, ingrese las dimensiones y listo. Entonces, miren, ya hemos generado el ejercicio 1, el arreglo y la prueba con la matriz identidad. Ejercicio 1, generar una matriz identidad sin las funciones de MATLAB. Pero los mensajes no saltan como yo quiero. Ah, es esto. Listo, otra vez. Ahí sí. Entonces, ejercicio 1. Ingrese en las dimensiones de la matriz cuadrada. Digamos que 7. Y tenemos acá el arreglo generado, la matriz identidad y la prueba con la función I. Bueno, ese es el primer ejercicio. Generar una matriz identidad sin utilizar las funciones propias de MATLAB. El ejercicio 2. Generar una matriz cuadrada cuyos elementos de la diagonal sean iguales a -9. Ese pues es fácil, es simplemente cambiar el 1 por -9. Vamos a hacer el ejercicio 3. El ejercicio 2 se los voy a dejar a ustedes de tarea. Y vendremos a hacer el ejercicio 3. El ejercicio 3 consiste en llenar las filas de una matriz teniendo en cuenta la posición. Es decir, la fila 1 se llena con el número 1, la fila 2 con el 2, etc. ¿Cómo vamos? ¿Hay internet todavía? Se profe. Ok, listo. Entonces vamos a hacer el ejercicio 3.
y display R4, R5. Entonces, ejercicio 3, llenar las filas de una matriz teniendo en cuenta la posición. La fila 1 con 1, tan, tan, tan. Entonces le vamos a pedir al usuario dos datos, el número de la fila y el número de la columna. Hagamos esto con M. Input. Agreguémosle aquí al comienzo. \n. Pero eso no funciona con un input. Ingrese la cantidad de filas de su matriz. Y lo mismo para las columnas. Y agreguemos acá un renglón. Ingrese la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Bueno. Generemos una matriz de ceros. Generemos acá un pepito, igual ceros de tamaño m, n. Y empecemos, en el anterior hicimos un while y un for. Usemos ahorita un for y un while. Entonces un for con una variable de control K3 o K1, lo que yo quiera, que vaya desde 1 hasta m. Cerremos el for. Ahora vamos a utilizar un while con un K4, mientras que K4 sea menor o igual a n. Entonces K3 va a ser para las filas, porque va hasta m. K4 va a ser para las columnas, porque va hasta n. Cerremos el while. Y como vamos a trabajar con el ciclo while, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Entonces, la variable de control es K4, por lo tanto, antes de arrancar el while, K4 tiene que empezar. Entonces, K4 igual 1. ¿Esto es qué? Variable de control del while y de la indexación. Y para que no caigamos en ciclo infinito, a la variable de control hay que ponerle un contador, K4 más 1. Este es mecanismo de salida y contador. Bueno, y dentro del while vamos a resolver el ejercicio. ¿Qué pide el ejercicio? Entonces vamos a recordarlo. Ejercicio 3. Llenar las filas de la matriz teniendo en cuenta la posición. Es decir, la fila 1 se llena con el 1, la fila 2 con 2 y así en forma sucesiva. Entonces, la variable que maneja las filas es en la línea 57, es la variable K3. La variable que maneja las columnas es la variable K4. Entonces, aquí haremos nuestra indexación
Y diremos, Pepito, evaluado en K3,4, será igual. Como quiero llenar con las filas, entonces este valor será igual a K3. Se llena con el número de la fila. Y vamos a mostrar el resultado. Display. Matriz generada y generaremos por acá a Pepito. Pongámoslo a correr. Vamos a corregir el error. Pepito de la línea 49. Aquí me falta cerrar una comilla. Bueno, la matriz de identidad, listo, de 5 por 5, ya vimos que funciona bien. Ahora vamos con el otro caso. Ingrese la cantidad de filas de la matriz, digamos que tiene 4 filas, y la cantidad de columnas, digamos que tiene 7 columnas. Y entonces aquí tenemos nuestra matriz generada. Ejercicio 3, llenar las filas de una matriz teniendo en cuenta la posición. Es decir, la fila 1 se llena con el 1, la fila 2 con el 2, etc. Entonces miren que acá lo tenemos. Fila 1, ¿con qué número está? Con el 1. Fila 2, con el 2. Fila 3, fila 4. Y se llenan pues, con el dato que yo necesito. Ahí utilizamos ciclos y utilizamos indexación. Entonces, ¿qué hicimos? Pedimos los datos de las matrices. Tenemos una matriz inicial en ceros y los ciclos. Ciclo for, ciclo while. Si quieren lo hacen todo con for, si quieren lo hacen todo con while, si quieren lo combinan. El ciclo for trabaja con un vector, entonces va desde 1 hasta m. Tienen que empezar en 1 porque vamos a hacer indexación para Pepito. Entonces tiene que arrancar en 1. Y tiene que llegar hasta m, que ese es el tamaño de las filas de la matriz. El siguiente ciclo es el ciclo while. Entonces el ciclo while maneja una condición. Entonces va a realizar las tareas mientras que K o K4 sea menor o igual a N, que es el número de columnas. Como K4 es la variable de control, entonces K4 tiene que tener primero, antes del while, un arranque. Y dentro del while, un contador, un incremento, para que no quede en ciclo infinito. Una vez que se define eso, la variable de control, la condición, el arranque y el contador, entonces programamos lo que queremos repetir. Entonces, aquí lo que queremos repetir es, en la matriz Pepito, que va a depender de K3,4, queremos grabar alguna cosa. Aquí por decir algo le dije, no, grábele el valor de K3. Pero también podríamos grabarle, por decir algo, el valor de K4. ¿Qué es K4? K4 son las columnas. Entonces, en este caso me va a grabar los datos en forma vertical. Hagámoslo por aquí. Una matriz de 3 por... ese ya se fue. De 3 por 4. Y aquí quedó pues la matriz generada. En las columnas el 1, el 2, 2, 2, el 3, 3, 3, 4, 4. O podría grabar, no sé, cualquier cosa que uno necesite. Aquí lo puse en K4. No sé, digamos otra vez el menos 9. Voy a correr. Una matriz de 5, de 4 por 5. Y bueno, todo quedó grabado con, en este caso, menos 9. Bueno, dejémoslo como estaba, en K3. ¿Cómo vamos hasta el momento?
Bien, profe. Ok, bueno. En el ejercicio 4, diligenciar una matriz cuyos elementos sean iguales a la suma de la posición, la fila más la columna. Bueno, ese básicamente es hacer este mismo código, pero súmele ¿qué? Súmele K3 más K4. Ese sería el ejercicio 4. Sumar K3 más K4. Digamos que es una matriz de 5, de 4 por 5. Y sería este elemento. Fila 1, columna 1, sería 1 más 1, 2. Si yo miro este de acá, está en la fila 2, columna 3. O sea, 2 más 3, 5. Si yo miro este de acá, está en la fila 4 y columna 4. 4 más 4, 8. Ese es el ejercicio 4. Pero esto se lo voy a dejar acá de tarea. Borremos esto. Tarea. Ejercicio 4. Bueno, ya les envío este código. Bueno, cuéntenme dudas, comentarios. ¿En el chat alguien ha escrito? Todavía no. Cuéntenme dudas, comentarios. No, profe, por mi Algo parte para no. reforzar, algún ejercicio por ahí para reforzar. Ya por hoy terminamos MATLAB. Como ustedes se podrán habrán podido ver, pues MATLAB. Nada más aprender MATLAB representa un curso pues, donde hay que dedicarle tiempo. Hay muchas cosas para aprender, ¿no? De MATLAB. Es un lenguaje de programación muy amplio, una herramienta muy, muy valiosa, muy, muy poderosa. Y si ustedes ya están haciendo los certificados con RAM, ya van a empezar a ver que hay muchas, muchas más aplicaciones. Entonces uno podría tener programación, podría dar varios cursos, varios semestres, nada más de MATLAB. Podríamos tener MATLAB 1, MATLAB 2, MATLAB 3, MATLAB 4, y sería muy extenso. Lo mismo en cualquier otro lenguaje, por ejemplo Python, que ya es el nuevo lenguaje que está mandando la parada. Podríamos tener en cada semestre Python 1, Python 2, Python 3, extenso. La invitación es a que ustedes sigan aprendiendo, sigan explorando, sigan haciendo nuevas cosas en este semestre, pues en esta parte de MATLAB. Mi objetivo era mostrarles pues lo que es tomarlos desde cero, porque uno en el curso de programación parte de que el estudiante no tiene las bases de programación o tiene unas bases muy, muy poquitas. Y la idea es llevarlos por las distintas estructuras de control y hacer que ustedes ganen en habilidad en cuanto a programación. Pero estamos en lo básico, en la parte de las estructuras de control. Falta más. De todas formas, con lo que se ha visto hasta el momento, ustedes ya quedan con unas bases muy buenas para el resto de la carrera, para el resto de las materias. Pero son lenguajes muy, muy amplios, muy poderosos, y la invitación es a que no se detengan, a que sigan explorando mucho más. Profe, disculpe. Sí. Usted dice que el tercer parcial es para el 10 de diciembre. Ajá. Y por eso, no son 4 parciales. Y el final ya vendría después. Ah, ya. Ah, Porque listo. es que hasta ahí van las clases de la semana 16. A la Mm, semana siguiente ya va final. Y el final es Python. ya. Ah, listo, profe, gracias. Ok, con gusto. Entonces, de MATLAB, ya pues por hoy lo finalizamos. Es mi lenguaje favorito, pero pues ya hay que cerrar el ciclo con él. Y el próximo viernes, entonces, por favor, empiecen a trabajarle Python, empiecen a buscar en los compiladores que les dije y a mirar cuál les funciona en su computador. Y si no pueden instalarlo en el computador, pues bueno, nos toca por navegador, por página web. Pero ya el viernes arrancamos Python. Bueno, muchachos, no sé entonces, algún comentario, duda, algo para aclarar antes de finalizar.
No, pero yo Bueno, no tengo nada que comentar. ok, listo, muchachos. Entonces, bueno, finalizamos. Ya esta semana empiezo a escribirle a cada uno de ustedes con los resultados del examen. Y bueno, ya nos vemos queriendo Dios el viernes. O pues si tienen dudas antes, el miércoles también por la mañana estoy disponible. O bueno, ahí estoy pues pendiente para colaborar en cualquier duda que se tenga. Se cuidan mucho, muchachos. Estén muy bien. Hasta luego. Bueno, pero hasta luego, que estén bien. Listo, pues, hasta luego. Hasta luego.